Capítulo 5. Martes, visitas y asaltantes. Los reclusos tienen cara de sueño, su aspecto es desaliñado y nuestra pequeña prisión empieza a oler como un lado del metro de Nueva York. Al parecer, algunos carceleros han hecho de las visitas al lado un privilegio que no otorgan con mucha frecuencia, y menos después de apagar las luces. Por la noche, los reclusos deben orinar y defecar en un cubo que tienen en la celda y hay carceleros que se niegan a que los vacíen hasta la mañana siguiente. Los reclusos no dejan de quejarse. El desmoronamiento de 8612 parece haber creado entre ellos un efecto dominó y, por lo que oímos por los micros ocultos en las celdas, dicen que ya no aguantan más. Sobre esta tela tenemos que pintar un cuadro de lo más radiante para los padres, los amigos y las novias de los reclusos que van a venir de visita por la noche. Si fuera un padre, está claro que no dejaría que mi hijo siguiera en un lugar como este si lo viera tan agotado y con tanto estrés después de tan solo 3 días. Pero la manera de hacer frente a ese desafío inminente tiene que pasar a un segundo plano ante la cuestión más urgente del rumoreado asalto que el recluso 8612 puede lanzar contra nosotros en cualquier momento. Puede que suceda hoy, quizás aprovechando las horas de visita, cuando seremos más vulnerables. Son las 2 de la madrugada y acaba de entrar el turno de noche. Parece que el turno de tarde se ha quedado un poco más y los 6 carceleros se encuentran en el patio después de haber hablado en la sala de oficiales de la necesidad de unas normas más estrictas para controlar a los reclusos y evitar más rebeliones. Al verlos juntos queda claro que el tamaño importa mucho cuando se trata de decidir quién es el jefe del turno. Los carceleros más altos son Hellman, que lidera el turno de tarde, Bandy, que se está haciendo el jefe del turno de noche, y Arnett, que lleva la voz cantante en el turno de mañana. Los carceleros más bajos, Burdan y Ceros, se han convertido en esbirros de los líderes de su turno. Los dos son muy mandones y agresivos verbalmente, gritan a los reclusos a la cara y decididamente son más dados a recurrir a la fuerza con los reclusos. Los empujan, les sacuden, los sacan a tirones de la fila y son lo que los llevan a rastras al hoyo si se resisten. Recibimos informes de que a veces echan la zancadilla a los reclusos cuando bajan las escaleras del lavabo o que les empujan contra los urinarios de la pared al estar a solas con ellos. Es evidente que sus porras les encantan. Las mantienen siempre a la altura del pecho y golpean con ella los barrotes, las puertas o la superficie de la mesa para dejar constancia de su presencia. Algunos analistas dirían que emplean las porras para compensar su menor estatura. Pero sea cual sea la dinámica implicada, es evidente que son los carceleros que actúan con más maldad. Sin embargo, la actitud de Marcus y Barnici, que también son más bien bajos, ha sido relativamente pasiva y se han mostrado mucho más tranquilos y menos vociferantes que los otros. Le he pedido al subdirector que les haga adoptar una actitud más autoritaria. Los hermanos Landry forman una pareja curiosa. Jeff Landry es un poco más alto que Hellman y ha competido con él para hacerse con el mando del turno de tarde, pero no está a la altura de la creatividad de nuestro John Wayne en ciernes, que constantemente se inventa nuevos ejercicios. Interviene para dar órdenes y ejercer el control, pero luego se retira poco a poco de la escena en una especie de vacilación que no hemos visto en ningún otro carcelero. Esta noche no lleva porra, más tarde hasta se quitará las gafas de espejo, algo terminantemente prohibido por nuestro protocolo experimental. Su hermano John, que es más bajo, ha sido duro con los reclusos, pero aún así, siempre se ha ceñido estrictamente a las reglas. Aunque su agresividad no es tan excesiva como la de Arnett, suele respaldar al jefe dando órdenes con rigor y firmeza.
Todos los reclusos tienen más o menos la misma estatura, entre 1,75 m y 1,80 m, salvo Glenn 3401, que es el más bajo de todos y mide poco más de 1,60 m, y Paul 5704, que es el más alto y se acerca al 1,90 m. Curiosamente, 5704 se está haciendo con el liderazgo entre los reclusos. Últimamente parece más seguro de sí mismo y más resuelto en su actitud de rebeldía. Sus compañeros se han dado cuenta de este cambio, como manifiesta el hecho de que lo eligieran portavoz de la comisión de quejas que ayer negoció conmigo una serie de derechos y concesiones. Hay normas nuevas, pero las antiguas siguen vigentes. Se hace otro recuento a las 2:30 de la madrugada y el patio está un poco abarrotado, con 6 carceleros presentes y 7 reclusos en fila contra la pared. No hay razón para que el turno de tarde se haya quedado, lo han decidido por su cuenta. Quizá quieran ver qué tal se las arregla el turno de noche. El recluso 8612 ya no está y falta otro. Bandy saca rastras de la celda 2 a 819, que está muerto de sueño, para que se ponga en la fila. Los carceleros reprochan a algunos reclusos que no lleven puesto el gorro de media recordándoles que es una parte esencial de su uniforme. Bandy, venga, que toca recuento, ¿os parece bien? Un recluso dice, muy bien, señor oficial de prisiones. ¿Y los demás, qué decís? Chusquero, fenomenal, señor oficial de prisiones. A ver, que os oigamos a todos, venga, que lo podéis hacer bien, más alto. Muy bien, señor oficial de prisiones. Más alto. ¿Qué hora es? La hora del recuento, señor oficial de prisiones, dice un recluso con voz débil. Los reclusos están en fila, con las manos contra la pared y las piernas abiertas. A esas horas se enumeran con lentitud porque han dormido muy poco. Aunque su turno ya ha terminado, Burdan se sigue mostrando muy autoritario, gritando órdenes mientras pasea por el patio blandiendo la porra. Al azar, saca a un recluso de la fila. Aquí, chaval, hazme unas cuantas flexiones, grita. Barney toma la palabra por primera vez. A ver, decid vuestros números. Empezando por la derecha ya. Puede que se sienta más seguro al estar acompañado de más carceleros. Luego interviene Jeff Landry. Un momento, ese de ahí, el 7258, aún no se sabe su número ni al revés. Pero, ¿por qué sigue interviniendo Jeff si su turno ya ha terminado? Se pasea con las manos en los bolsillos, más como alguien que pasa por allí que como un carcelero. En realidad, ¿por qué sigue ahí el personal del turno de tarde después de una jornada tan larga y fastidiosa? Ya deberían estar de camino a casa. Su presencia provoca confusión y no queda claro quién debe dar las órdenes. Los reclusos enumeran una y otra vez siguiendo las mismas rutinas, que antes eran ingeniosas y que ahora ya empiezan a hacerse pesadas, de 2 en 2, diciendo su número al revés, cantándolo de varias maneras. Hellman, que ha decidido que esto no le va, no dice nada, observa durante un rato y luego se marcha discretamente. Los reclusos repiten las normas otra vez, y otra vez las tienen que cantar. Mientras las van cantando, Bandy les ordena que lo hagan más fuerte, más rápido, más claro. Los cansados reclusos obedecen y sus voces se unen en un coro muy poco angelical. Los carceleros, por su cuenta, deciden que es hora de añadir algunas normas. Los reclusos deben participar en todas las actividades de la prisión, y esto incluye los recuentos.
Deberán hacer las camas y ordenar como Dios manda sus efectos personales. El suelo tiene que estar como los chorros del oro. Los reclusos no deben mover, tocar ni pringar las paredes, los techos, las puertas, las ventanas ni nada que sea propiedad de la prisión. Barney se ha creado este ejercicio para que los reclusos entiendan a la perfección la sustancia y el estilo de las normas. Si ve que lo hacen con desgana, les obliga a que las repitan una y otra vez con unas variaciones totalmente disparatadas. Barney sí, los reclusos no deben tocar las luces de las celdas. Presos, los reclusos no deben tocar las luces de las celdas. Bandy, cuando deben tocar los reclusos las luces de las celdas. Presos, totalmente al unísono, nunca. Aunque su voz revela que están todos exhaustos, las respuestas son más fuertes y claras que anoche. De repente, Barney se ha convertido en el líder, dirige la repetición de las normas, insiste a los reclusos para que lo hagan a la perfección, ejerce sobre ellos su autoridad y los trata con condescendencia. Se dicta otra norma nueva que está pensada claramente para mortificar a Paul 5704, nuestro adicto a la nicotina. Barney sí, fumar es un privilegio. Los reclusos, fumar es un privilegio. ¿Qué es fumar? Un privilegio. ¿Un qué? Un privilegio. Solo se podrá fumar después de las comidas o cuando lo considere oportuno un oficial. Barney sí, no me gusta ese tono tan monótono, hay que subirlo más. Los reclusos obedecen y repiten las palabras en un tono más alto. Si no empezáis más abajo no llegaréis a la nota más alta. Quiere que los reclusos vayan subiendo el tono a medida que van hablando. Bandy les hace una demostración. Barney sí, qué bien suena. Barney lee las normas nuevas de una hoja que sujeta con una mano mientras sostiene la porra en la otra. Los otros también blanden sus porras salvo G. Landry, cuya presencia allí no tiene sentido. Mientras Barney se dirige a los reclusos para que reciten las normas, Bandy, Ceros y Burdan entran y salen de las celdas y se pasean por entre los reclusos buscando llaves de esposas que se hayan podido perder, armas o cualquier otra cosa sospechosa. Ceros saca al chusquero de la fila y le hace ponerse con las piernas abiertas y las manos contra la pared mientras le venda los ojos. Luego lo esposa, le ordena que vaya a buscar el cubo que hace las veces de orinal y lo acompaña fuera de la prisión para que eche el contenido al retrete. Uno tras otro, los reclusos gritan, el director, en respuesta a la pregunta que les ha hecho Barney, ¿quién da las órdenes supremas? En estos momentos estoy grabando lo que ocurre durante el turno de noche mientras Kurt y Craig se echan un sueñecito y me suena raro oír decir que mis órdenes son supremas. En mi otra vida tengo por norma no dar nunca órdenes y me limito a sugerir o insinuar lo que quiero o necesito. Barney los aprieta aún más obligándoles a cantar la palabra castigo, que es la última de la última norma, la que dice lo que ocurre si se incumplen las otras normas. Deben cantar una y otra vez la temida palabra con el tono más alto al que puedan llegar y se sienten ridículos y humillados. A todo esto ya han pasado casi 40 minutos y los reclusos tiemblan de cansancio, les duele la espalda, tienen las piernas agarrotadas, pero no se quejan. Burdan les dice que se den la vuelta y que se pongan de frente para pasar revista al uniforme. Bandy pregunta a 1037 por qué no lleva la media en la cabeza. Uno de los oficiales me la ha quitado, señor. Bandy, no sé ningún oficial que lo haya hecho. ¿Me estás diciendo que los oficiales no sabemos lo que ocurre aquí? De ningún modo, señor oficial de prisiones. Bandy, entonces es que la has perdido tú.
1037. Así es, señor oficial de prisiones. Bandy, 15 flexiones. ¿Quiere que las cuente? Bandy hace saber que 3401 dice que está enfermo. Barney responde, los reclusos enfermos no nos molan, porque no haces 20 abdominales para sentirte mejor. Luego acusa a 3401 de ser un llorica y le quita la almohada. Venga, los que lleven gorro, a sus celdas. Los demás, quietos ahí. Os podéis sentar en la cama, pero acostaros no. Bien mirado, poneos a hacer la cama y procurad que no quede ni una arruga. Luego, Barney se ordena a los 3 reclusos sin gorro que hagan flexiones sincronizadas. Baja de un salto de la mesa donde ha estado sentado y le da un golpe con la porra porque sí. Se queda de pie junto a los reclusos, gritando, abajo, arriba, mientras llevan a cabo el ritual de castigo. Paul 5704 se para y dice que ya no puede más. Barney transige y deja que los reclusos se pongan de pie de cara a la pared. Os vais a quedar de pie al lado de la cama hasta que encontréis los 3 gorros. Y si no los encontráis, os ponéis una toalla en la cabeza. 819, ¿qué tal estamos hoy? De maravilla, señor oficial de prisiones. Muy bien, hacer las camas y que no os quede ni una arruga, luego os sentáis en ellas. A estas alturas, los otros carceleros ya se han ido y solo quedan los del turno de noche más el carcelero suplente, Moura-san, que observa en silencio este abuso de autoridad. Les dice a los reclusos que si lo desean se pueden echar. Los reclusos se acuestan de inmediato y se quedan dormidos antes de tocar la almohada. Cerca de una hora más tarde, el subdirector pasa por allí muy bien vestido, con americana y corbata. Se diría que cada día crece un poco más, o quizás es que ahora anda más erguido de lo que yo recuerdo. Atención, atención, entona. Cuando los reclusos estén correctamente preparados deberán formar una fila en el patio para pasar revista a su estado. Los carceleros van a las celdas 2 y 3 y dicen a los reclusos que se levanten y salgan al patio. Su breve sueño se ve interrumpido otra vez. Los ocupantes de las celdas 2 y 3 vuelven a salir. Stuart 819 ha encontrado su gorro. Rich 1037 lleva puesta una toalla como si fuera un turbante y Paul 5704 lleva otra toalla al estilo de Caperucita Roja que cubre sus largas greñas de color negro. Barney pregunta al chusquero, ¿qué tal habéis pasado la noche? De maravilla, señor oficial de prisiones. El recluso 5704 no va tan lejos y se limita a decir, bien. Barney le hace ponerse de cara a la pared mientras otro carcelero proclama en voz alta una regla básica. Cuando los reclusos se dirijan a un guardia siempre le llamarán, señor oficial de prisiones. 5704 tiene que hacer flexiones por no haber añadido ese tratamiento a la mentira que ha dicho con tan poco entusiasmo. Bien. El subdirector camina lentamente frente a la fila de reclusos, como un general que pasa revista a sus tropas. Diría que este recluso tiene un problema con el pelo y tiene otro con el número. Antes que nada, todos deben llevar su número bien visible. El subdirector sigue recorriendo la fila inspeccionando a los demás y pide a los carceleros que tomen las medidas pertinentes. A este recluso se le ve el pelo por debajo de la toalla. Insiste en que los números se vuelvan a coser o se cambien por otros hechos con rotulador. Mañana es día de visita. Supongo que querréis enseñar a los visitantes lo guapos que son nuestros reclusos, ¿verdad? Pues el recluso 819 tiene que aprender a ponerse bien el gorro.
Y también sugiero que a los reclusos 3401 y 5704 se les enseñe a ponerse la toalla como la lleva el recluso 1037. Y ahora vuelvan todos a sus celdas. Los reclusos vuelven a dormir hasta que les despiertan para el desayuno. Empieza una nueva jornada y el turno de mañana entra en la prisión. Se prueba otra manera de hacer el recuento. Esta vez cada recluso debe decir su número al estilo de las cheerleaders. Dame un 5, dame un 7, dame un 0, dame un 4, ¿qué número es? 5704. Fila arriba y fila abajo, cada recluso da un paso adelante para cantar su número como una cheerleader. A Arnett, J. Landry y Marcus le someten a este nuevo tormento una vez, y otra, y otra. Los límites entre rol e identidad se difuminan. No llevan ni 3 días en esta situación tan extraña y algunos de los estudiantes que hacen de carceleros han ido mucho más allá de limitarse a representar su papel. Como revelan claramente sus informes de los turnos, sus diarios y sus reflexiones personales, han interiorizado la hostilidad, los sentimientos negativos y la mentalidad que suelen tener muchos carceleros de verdad. Cero se siente orgulloso de lo bien que hemos empezado hoy, los carceleros, porque hemos sido más metódicos y hemos obtenido unos resultados excelentes de los reclusos. Aún así, hay algo que le inquieta. Me preocupa que esta calma pueda ser falsa, que estén tramando una fuga. Barney si revela su resistencia inicial a meterse en el papel de carcelero, una resistencia tan manifiesta que tuve que decirle al subdirector que le leyera la cartilla. Hasta el segundo día no me decidí a obligarme a meterme en serio en mi papel. Tuve que ahogar a la fuerza lo que sentía por los reclusos, perder toda compasión o respeto por ellos. Empecé a tratarlos de palabra de la manera más fría y severa que podía. No quería revelar ningún sentimiento que pudiera gustarles ver, como ira o desesperación. Su identificación con el grupo también se ha fortalecido. Veía a los carceleros como un grupo de gente muy maja con la misión de mantener el orden entre un grupo de personas indignas de confianza o de simpatía, los reclusos. También comenta que la dureza de los carceleros llegó al máximo en el recuento de las 2:30 esta madrugada y que le gustó. Bandy, que ha empezado a compartir con Barney el papel dominante del turno de noche, hoy no está tan activo como antes, está apagado y se siente muy cansado por la falta de sueño. Pero le complace ver que los reclusos se meten tanto en su papel, no lo ven como un experimento. Es algo real y luchan por conservar la dignidad. Pero siempre estamos ahí para recordarles quién manda. Dice que se nota cada vez más autoritario y que se olvida de que esto no es más que un experimento. Que se ve queriendo castigar a los que no obedecen para enseñar a los demás cómo deben comportarse. La creciente despersonalización y deshumanización de los reclusos también empezaban a hacerme ya en él. Cuanto más me enfadaba, menos cuestionaba esta conducta. No podía dejar que me afectara y empecé a ocultarme más y más tras mi rol. Era la única manera de no hacerme daño. Estaba totalmente confundido por todo lo que ocurría, pero ni se me pasó por la cabeza abandonar. Echar a las víctimas la culpa de su estado lamentable, que era consecuencia de no haberles ofrecido unos medios adecuados para bañarse y asearse, era habitual entre el personal. Vemos esta atribución de culpa en una queja de Bandy. Estaba harto del hedor de la prisión, de ver a los reclusos con harapos y oliendo tan mal. Protegiendo la seguridad de mi institución. En mi papel de director de la prisión me he concentrado en la cuestión más importante a la que se puede enfrentar el responsable de cualquier institución, que debo hacer para garantizar la seguridad de la institución que está a mi cargo.
La amenaza que supone el presunto asalto a nuestra prisión ha hecho pasar a un segundo plano mi rol como investigador, que debo hacer aquí y ahora ante el asalto inminente de 8612 y sus compinches. En la reunión matinal con el personal hemos examinado muchas opciones y hemos acordado trasladar el experimento a la cárcel antigua de la ciudad, que fue abandonada cuando se acabó la nueva comisaría central de policía, la misma donde nuestros reclusos habían sido fichados el domingo. Recordé que el sargento me había preguntado esa mañana por qué no usamos la antigua cárcel para nuestro estudio porque estaba desocupada y disponía de celdas grandes. Si lo hubiera pensado antes lo habría hecho, pero ya habíamos montado el equipo de grabación y habíamos contratado los servicios de los comedores universitarios y otros detalles logísticos que serían más fáciles de gestionar desde el edificio de la Facultad de Psicología. Pero ahora era precisamente lo que necesitábamos. Mientras estoy fuera haciendo gestiones para disponer de las nuevas instalaciones, Kurt Banks asiste a la segunda reunión con la Comisión de Quejas de los Reclusos. Craig Haney se encarga de los preparativos para la hora de visita y Dave Jaffe supervisa las actividades habituales de los oficiales de prisiones. Me alegro de que el sargento pueda recibirme con tan poca antelación. Nos reunimos en la céntrica y antigua cárcel de Ramona Street. Le explico el aprieto en el que me hallo diciéndole que quiero evitar un enfrentamiento violento como los que hubo el año pasado en el campus entre la policía y los estudiantes. Le ruego su cooperación. Inspeccionamos juntos el lugar como si yo fuera un posible comprador. Es perfecto para trasladar allí el resto del estudio, y eso añadiría aún más realismo a la experiencia. Cuando vuelvo con él a la jefatura relleno una serie de formularios oficiales y pido que la cárcel esté lista para que la podamos usar antes de las 9 de esta misma noche, inmediatamente después de las horas de visita. También prometo que durante los próximos 10 días la mantendremos limpísima, que los reclusos se encargarán de ello y que pagaré cualquier desperfecto que pueda producirse. Nos damos la mano con la firme sacudida que distingue a los hombres de pelo en pecho y le doy las gracias efusivamente por sacarme del apuro. ¡Qué alivio! Ha sido más fácil de lo que había imaginado. Aliviado por este golpe de suerte y orgulloso de mi rapidez de reflejos, me doy el gusto de tomarme un buen espresso acompañado de unos cannoli en la terraza de un café, bañándome en los rayos del sol de otro agradable y templado día de verano. Palo Alto sigue siendo un paraíso. Nada ha cambiado desde el domingo. Poco después de la festiva reunión en la que notificó al personal los planes para el traslado, recibimos un jarro de agua fría en forma de llamada de la jefatura de policía. Imposible. Al ayuntamiento le preocupa que le caiga una demanda si a alguien le pasa algo estando en una propiedad pública. También se plantea la cuestión del falso encarcelamiento. Le ruego al sargento que me deje convencer al funcionario responsable de que sus temores carecen de base. Apelo a la cooperación institucional recordándole mis contactos con el jefe Surcher. Intento hacerle comprender que es más probable que salga herido alguien si se produce un asalto contra unas instalaciones sin seguridad como las nuestras. Por favor, ¿no podemos hallar una solución? Lo siento, pero no puede ser. Me sabe muy mal dejarle en la estacada, pero es una cuestión puramente administrativa. Mi jugada maestra para el traslado de los presos se ha ido al garete y es evidente que también me estoy pasando de rosca. ¿Qué debe pensar el oficial de policía de un profesor de psicología que se cree el director de una prisión y que está muerto de miedo porque dice que alguien quiere asaltarla, que soy un chiflado? Puede ser que exagero. Casi seguro que ese psicólogo es un psicópata. Es probable. ¿Sabes qué? Me digo, al cuerno lo que piense. Tú sigue adelante que el tiempo apremia. Olvídate de este plan y piensa otro.
A ver, primero mete a un confidente entre los presos para tener más datos sobre el asalto que se avecina. Luego engañas a los asaltantes y cuando entren por la fuerza les haces creer que el estudio ha terminado. Desmontáis los calabozos para que parezca que todo el mundo se ha ido a casa. Les dices que hemos decidido suspender el estudio, que no hace falta hacerse el héroe, que ya pueden irse por donde han venido. Cuando se hayan ido tendremos tiempo de fortificar la prisión o de buscar otras opciones. En la última planta hemos encontrado un trastero muy grande para esconder a los internos en cuanto caben las horas de visita, suponiendo, claro está, que el asalto no se produzca precisamente entonces. Luego, avanzada la noche, los traeremos de vuelta y prepararemos la prisión para que pueda resistir cualquier asalto. El encargado de mantenimiento ya se está ocupando de reforzar las puertas de entrada, pondrá una cámara de vigilancia en el exterior y hará lo que pueda para reforzar la seguridad. Parece un plan bastante bueno, ¿no? Era evidente que sufría una obsesión irracional con el supuesto asalto a mi prisión. Infiltrar a un confidente. Como necesitamos más información sobre el asalto, decido infiltrar a un confidente en la prisión, un supuesto sustituto del recluso liberado. David G. es un alumno mío con la clase de mentalidad analítica que necesitamos. Sin duda, su barba espesa y su aspecto descuidado harán que los reclusos le tomen por uno de ellos. Como ya nos había echado una mano al principio del estudio, relevando a Kurt en las grabaciones de video, David ya se había hecho una buena idea del lugar y de la acción. Accede a participar unos días para ver si averigua algo que nos pueda ser útil. Luego le haremos ir a los despachos con cualquier pretexto para que nos pueda informar. Dave se entera nada más entrar de la nueva doctrina de los carceleros porque uno de ellos se la deja muy clara: los buenos reclusos no tienen de qué preocuparse, pero los liantes lo tienen muy crudo. La mayoría de los reclusos están llegando a la conclusión de que no tiene sentido representar su papel en su faceta más problemática, enfrentándose constantemente a los carceleros. Empiezan a aceptar su suerte y a afrontar día a día lo que les pueda venir porque la perspectiva de que se pasarán 2 semanas jodiéndote con el sueño, la comida, las camas y las mantas era demasiado. Pero Dave nota un nuevo estado de ánimo que antes no estaba. La paranoia prende aquí enseguida, dijo más tarde, al hablar de los rumores de fuga. Nadie cuestiona la presencia de David en la prisión. No obstante, tiene la impresión de que los carceleros saben que no es como los demás, que no tienen claro qué hace allí. No conocen su identidad y le tratan como a los otros, mal. A David pronto empieza a afectarle la rutina de ir al lavabo. Tenía que cagar en 5 minutos y mear con la cabeza tapada con una bolsa mientras alguien me decía dónde estaba el urinario. No lo podía hacer, es que no me salía ni gota, tenía que ir al váter y cerrarlo para estar seguro de que nadie se me echara encima. Hace buenas migas con Rich, 1037, su compañero de la celda 2, y entablan amistad muy pronto. Demasiado pronto. En cuestión de horas, nuestro leal confidente, David G., que lleva puesto el uniforme de Dog 8612, se transforma. Debiese sentirse culpable por haber ido ahí a chivarme de aquella gente tan maja, y me sentí muy aliviado cuando vi que, en realidad, no había nada que contar. Pero, ¿seguro que no tenía nada que decirnos? El recluso 1037 le dice a David que los reclusos no pueden irse cuando quieran, que no dejamos que se marchen. Luego le aconseja que no sea tan rebelde como en el primer recuento en el que ha estado. En esos momentos no es lo más conveniente para los reclusos. Según le confía 1037,
La manera de planear una fuga es que los reclusos les sigamos el juego a los carceleros para pillarlos en bragas. La verdad es que David nos dijo más adelante que 8612 no había organizado ningún asalto. Pero nosotros ya habíamos malgastado mucho tiempo y muchas energías preparándonos para repelerlo. Está claro que algunos soñaban con que sus amigos vinieran durante la hora de visita para sacarlos de allí, dijo, o que soñaban con escabullirse al ir al lavabo, pero no era más que un sueño, una brizna de esperanza a la que agarrarse. Poco a poco nos damos cuenta de que David no cumple su compromiso verbal de ser nuestro confidente durante esta emergencia. Cuando alguien roba las llaves de las esposas aquel mismo día, David nos dice que no tiene ni idea de dónde pueden estar. Nos había mentido, como supimos al leer su diario al final del experimento. Poco después supe dónde estaban las llaves, pero opté por no decir nada, por lo menos hasta que dejara de tener importancia. Lo habría dicho, pero no quería traicionar a esa gente en sus propias narices. Esta adopción bastante repentina y sorprendente de la mentalidad de un recluso aún se hizo más patente en otros comentarios posteriores de David. Tenía la sensación de que durante los 2 días que pasó en nuestra prisión no era diferente de los demás, salvo por el hecho de que sabía cuándo saldría, pero incluso esta certeza fue a menos porque para salir dependía de gente que estaba afuera. Ya no soportaba aquella situación. Y David, el confidente, nos dice que al final del primer día en la prisión de Stanford me dormí sintiéndome avergonzado, culpable, asustado. Se airean las quejas. Mientras yo estoy haciendo gestiones con la policía, la comisión de 3 reclusos con la que me había reunido ayer entrega a Kurt Banks otra lista de quejas aún más larga. Los reclusos elegidos son los mismos que ayer: Jim, 4325, Rich, 1037 y Paul, 5704, que actúa como portavoz. Kurt escucha con respeto sus quejas, entre ellas estas: falta de higiene por las restricciones en el uso del lavabo, falta de agua limpia para lavarse las manos antes de comer, falta de duchas, temor a enfermedades contagiosas. Las esposas y las cadenas aprietan demasiado y causan rosaduras. También quieren oficios religiosos los domingos, poder cambiar la cadena de pierna, hacer ejercicio y tener periodos de descanso, tener uniformes limpios, que los reclusos se puedan comunicar entre las celdas, una paga extra por trabajar los domingos y, en general, la oportunidad de hacer algo más útil que estar tumbados sin hacer nada. Kurt les escucha sin inmutarse, como hace normalmente. William Curtis Banks, un varón afroamericano de piel clara de 20 años, padre de 2 niños y estudiante de segundo de posgrado, se siente orgulloso de haber entrado en la mejor facultad de psicología del mundo y es uno de los estudiantes más inteligentes y cumplidores con los que he trabajado. Es de los que no tiene tiempo para frivolidades, debilidades, excesos, excusas u otras memeces. Kurt oculta sus emociones tras una fachada de estoicismo. Jim, 4325, que también es una persona reservada, debe haber interpretado la actitud distante de Kurt como una señal de contrariedad. Se apresura a añadir que, más que verdaderos agravios, se trata de simples propuestas. Kurt les agradece cortésmente su confianza y se compromete a ponerlas en conocimiento de sus superiores para que las estudien. Me pregunto si se han dado cuenta de que Kurt no ha tomado nota de nada y de que ellos no le han entregado la lista que han hecho. Para nuestro sistema era esencial dar a aquel entorno autoritario la apariencia de una democracia. La protesta ciudadana exige cambios en el sistema. Si los cambios necesarios se hacen con astucia, se puede evitar la desobediencia y la rebelión abierta.
Pero si la protesta es absorbida y pasa a formar parte del sistema, la desobediencia se reduce y la rebelión se aplaza. El hecho es que, al no haber recibido ninguna garantía de que se hará un intento razonable de solucionar sus quejas, es poco probable que la comisión consiga alguno de sus objetivos. La comisión de quejas de la prisión de Stanford fracasó en su misión principal, poder hacer mella en la armadura del sistema. No obstante, los reclusos se van satisfechos de haber podido airear sus quejas y de que una autoridad, aunque no sea de un nivel muy alto, les haya prestado atención. Los reclusos establecen contacto con el mundo exterior. Las primeras cartas de los reclusos eran invitaciones a posibles visitas, algunas de las cuales iban a venir esta noche, la del tercer día del experimento. La segunda tanda de cartas es para invitar a alguien a la siguiente noche de visita o para escribir a un amigo o familiar que viva demasiado lejos y no pueda venir. Cuando los reclusos han acabado de escribir las cartas en el papel oficial de la prisión, los carceleros las recogen para enviarlas y, como es habitual, las leemos por motivos de seguridad y hacemos una copia. Los siguientes fragmentos nos dan una idea de lo que sentían los reclusos, aunque hubo por lo menos un caso que nos dejó muy sorprendidos. El apuesto y típicamente norteamericano Javi, 7258, le pide a su novia que le traiga carteles o pósters que estén bien, porque está harto de estar sentado en la cama mirando las paredes vacías. Rich, 1037, el tipo duro con mostacho a lo Zapata, hace saber a un amigo la rabia que siente. Esto ha dejado de ser un trabajo, estoy jodido porque no me puedo ir. Stuart 819, cuyas quejas han ido en aumento, envía a un amigo unos mensajes contradictorios. La comida aquí es tan buena y abundante como la de un eremita. Por lo demás, no pasa gran cosa, duermes, gritas tu número y te joden sin parar. Largarse de aquí tiene que ser la hostia. El diminuto recluso de origen asiático, Glenn 3401, deja claro el desprecio que siente por este lugar. Las estoy pasando canutas. Me iría de puta madre que echaras una bomba en el Jordan Hall para distraer la atención. Los colegas y yo estamos hasta el gorro. Pensamos fugarnos en cuanto podamos, pero antes he jurado partirle la cara a más de uno. Luego añade una extraña postdata, procura que estos idiotas no sepan que eres real, ¿real? La sorpresa nos la da una carta de Paul 5704, nuestro adicto a la nicotina y nuevo líder de los reclusos. En su carta, 5704 hace algo muy tonto para alguien que, como él, se tiene por revolucionario. Avisa a su novia, y sabe que lo vamos a leer, de que cuando salga piensa escribir un artículo sobre su experiencia para una revista underground local. Ha descubierto que la Office of Naval Research del Ministerio de Defensa estadounidense sufraga mi investigación, de ello deduce una teoría de conspiración y dice que intentamos averiguar la mejor forma de encarcelar a los estudiantes que se oponen a la guerra de Vietnam. Es evidente que no es un revolucionario con experiencia porque, en general, no es muy recomendable que uno explique sus planes subversivos en una carta que alguien más va a leer. Poco sabe que como profesor he sido un activista radical contra la guerra desde 1966, cuando organicé uno de los primeros seminarios nocturnos de protesta del país en la Universidad de Nueva York, y que en la misma universidad impulsé un boicot masivo a la ceremonia de concesión del doctorado honoris causa Robert McNamara, el secretario de Defensa. Sin ir más lejos, el año pasado, en Stanford, había organizado a miles de estudiantes para que sus protestas contra la guerra fueran constructivas. En lo político somos almas gemelas, pero en la tontería revolucionaria, ¿no?
Su carta empieza así: he llegado a un acuerdo con The Tribe y de Berkeley-Barb, unas revistas alternativas y radicales gratuitas, para que publiquen el artículo en cuanto salga. Luego, 5704 se jacta de su puesto en nuestra pequeña comunidad carcelaria. Hoy me han nombrado portavoz del comité de quejas. Mañana voy a organizar una cooperativa para cobrar los salarios. A continuación explica de qué le sirve esta experiencia. Aprendo muchas cosas sobre el trato que dan a los revolucionarios en las prisiones. Los carceleros no consiguen nada porque no pueden comerles la moral a los viejos freaks. La mayoría lo somos y no creo que nadie se raje antes de que esto acabe. Algunos empiezan a adoptar una actitud servil, pero no influyen en los demás. Luego finaliza escribiendo con una letra grande y gruesa: tu recluso, 5704. Decido no decir nada a los carceleros porque podrían tomar represalias y pasarse. Pero me disgusta pensar que se me acuse de ser un instrumento de la maquinaria bélica del gobierno por la beca que sufraga mi investigación, y más aún habiéndome esforzado tanto por fomentar entre los activistas estudiantiles unas formas efectivas de protesta. Esa beca fue concedida en principio para financiar la investigación empírica y conceptual de los efectos del anonimato, de las condiciones de la desindividuación y de la agresividad interpersonal. Cuando se me ocurrió la idea del experimento de la prisión, conseguí que el organismo que concedía la beca la ampliara para sufragar esta investigación, pero sin recibir más fondos. Me da coraje pensar que Paul, y probablemente sus camaradas de Berkeley, propaguen este bulo. La cuestión es que, sea por los cambios de su estado de ánimo, por sus ansias de fumar o por el deseo de tener algo más emocionante que publicar, 5704 nos ha dado muchos problemas precisamente hoy, cuando ya teníamos demasiados de los que ocuparnos. Con la ayuda de sus compañeros de celda, ha doblado los barrotes de la puerta de la celda 1 y le han metido en el hoyo. Mientras estaba allí, ha derribado a patadas el tabique que separa los dos compartimentos, por lo que se le ha negado el almuerzo y se le ha sancionado con un tiempo extra de aislamiento. Ha seguido sin cooperar durante la cena y es evidente que estaba disgustado porque nadie ha venido a visitarle. Por suerte, después de cenar, cuando vuelve de una reunión con el subdirector, que le ha reprendido muy seriamente, vemos que su conducta parece mejorar. La farsa de las visitas. Esperaba que Carlo pudiera venir desde Oakland para ayudarme a preparar de la mejor manera posible la avalancha de padres. Pero como es habitual, su viejo coche se ha averiado y lo están reparando, aunque esperamos que lo arreglen a tiempo para que pueda venir mañana a presidir la Junta de Libertad Condicional. Tras una larga conversación telefónica, el plan de actuación ha quedado perfilado. Al final haremos lo que hacen todas las prisiones ante las visitas inoportunas dispuestas a documentar maltratos y a enfrentarse al sistema exigiendo mejoras. Los oficiales disimulan las señales de violencia como sea, ocultan a los que han recibido más palos de la cuenta y hacen como si allí no hubiera pasado nada. Carlo me ofrece sus sabios consejos sobre lo que podemos hacer en el poco tiempo que tenemos para que los padres tengan la impresión de ver un sistema benevolente y bien engrasado que cuida bien de sus hijos mientras están a su cargo. Sin embargo, deja claro que, al ser padres blancos de clase media, deberemos convencerles de que el estudio es muy necesario y hacer que se sometan a la autoridad, igual que hacemos con sus hijos. Carlos se ríe cuando me dice: anda que a vosotros, los blancos, os cuesta obedecer los deseos del poder, para que se entere de que lo está haciendo muy bien. Volvamos al escenario principal. Los reclusos friegan los suelos y limpian las celdas,
Se quita el cartel de la celda de aislamiento y se rocían todos los rincones con un desinfectante que huele a pino para disimular el tufillo a orina. Los reclusos se afeitan, se lavan con esponja y se arreglan lo mejor que pueden. Las medias y las toallas que sirven de gorro se esconden. Por último, el subdirector advierte a todo el mundo de que cualquier queja pondrá fin a las visitas de inmediato. Pedimos al turno de mañana que se quede hasta las 9 de la noche para ayudarnos con las visitas y por si la revuelta que nos tememos se acaba haciendo realidad. Por si acaso, también he pedido que vengan los carceleros suplentes. Después damos a los reclusos la mejor comida caliente que han recibido hasta el momento, pollo a la cazuela. Los más glotones pueden repetir plato y tomar doble ración de postre. Una música suave inunda el patio mientras los reclusos comen. Los carceleros del turno de mañana sirven la cena y los del turno de tarde vigilan. Sin las carcajadas ni las risas que suelen acompañar las comidas, el ambiente es extrañamente anodino. Hellman ocupa la cabecera de la mesa, reclinado en una silla pero blandiendo visiblemente la porra. 2093, ¿a que nunca habías comido mejor? 2093 responde, no, señor oficial de prisiones. ¿Y a que tu madre no te dejaba repetir, No, señor oficial de prisiones, responde obediente el chusquero. ¿Ves lo bien que te tratamos aquí, 2093? Sí, señor oficial de prisiones. Hellman toma un poco de comida del plato del chusquero y se aleja mirándolo con desprecio. Entre ellos empieza a generarse animadversión. Mientras, en el corredor que hay al otro lado de la puerta principal de la prisión, hacemos los preparativos finales para recibir las visitas teniendo presente que, si nos despistamos, nos pueden causar muchos problemas. En la pared que hay frente a los despachos de los carceleros, el subdirector y el director, hemos colocado una docena de sillas plegables para que esperen antes de entrar. A medida que van bajando al sótano, muy risueños ante lo que les parece una experiencia nueva y divertida, sometemos su conducta sistemáticamente a nuestro control de acuerdo con el plan. Deben entender claramente que son unos invitados a los que concedemos el privilegio de visitar a sus hijos, hermanos, amigos o novios. Susie Phillips, nuestra atractiva recepcionista, les da una calurosa bienvenida. Está sentada tras un gran mostrador con una docena de fragantes rosas rojas en un extremo. Susie, que también estudia conmigo, se está especializando en psicología y también es una muñeca de Stanford. Está en el grupo de cheerleaders por su buen tipo y su facilidad para la gimnasia. Para cada visita toma nota de la hora de llegada, el número de personas y el nombre y número del interno al que desean visitar. Susie les explica el procedimiento que se debe seguir. Primero, el subdirector recibirá a cada persona o grupo para darles instrucciones y después podrán entrar en la prisión cuando su familiar o amigo haya acabado de cenar. Al salir deberán reunirse con el director para comentarle cualquier duda que puedan tener o contarle sus impresiones. Todos aceptan las condiciones y se sientan a esperar mientras escuchan la música que suena por el altavoz del interfono. Susie se disculpa por hacerles esperar tanto, pero parece que esta noche los reclusos tardan más de lo normal porque tienen doble ración de postre. Esto no sienta muy bien a algunas visitas, que tienen otras cosas que hacer y se están impacientando por ver a los suyos en esta prisión tan extraña. Tras consultar con el subdirector, nuestra recepcionista dice a las visitas que los reclusos han tardado mucho en comer, que tendremos que limitar el tiempo de visita a 10 minutos y que solo podrán entrar 2 personas por interno. La gente se queja de la falta de consideración de los reclusos. Una madre pregunta,
¿Y por qué solo podemos entrar 2? Susie responde que dentro hay muy poco espacio y que la normativa contra incendios establece un máximo de personas. Como de pasada, añade, cuando sus hijos o sus novios les invitaron a venir, no les dijeron nada sobre el límite de 2 personas por visita. Vaya, pues no. Pues lo siento. Se les habrá pasado por alto, pero les ruego que lo tengan en cuenta la próxima vez. Las visitas procuran sacar el máximo partido a la situación y conversan entre ellas sobre este estudio tan interesante. Algunas se quejan de que esta normativa es arbitraria, pero se atienen a ella como debe hacer todo buen invitado. Hemos creado el marco para que crean que lo que ven en este lugar encantador es lo habitual y desconfíen de lo que puedan oír decir a sus egoístas y desconsiderados hijos, amigos y novios, que seguramente se van a quejar. De este modo, se convierten sin querer en comparsas de la comedia que estamos escenificando. Visitas frías e impersonales. Los padres de 819, los primeros que entran en el patio, miran a su alrededor con curiosidad hasta que ven a su hijo sentado al final de la mesa que hay en medio del corredor. El padre pregunta al carcelero, ¿le puedo estrechar la mano? Claro, cómo no, dice sorprendido por la pregunta. Luego es la madre la que se acerca a su hijo y también le estrecha la mano. ¿Se dan la mano? ¿Un hijo y sus padres no se dan abrazos? Este saludo tan forzado con un contacto corporal mínimo suele ser la norma cuando se visita una prisión verdadera de máxima seguridad, pero nosotros no lo hemos impuesto como condición. Nuestra manipulación de las expectativas de las visitas ha creado cierta confusión en torno a la manera de comportarse en aquel lugar extraño. En caso de duda, se hace lo mínimo. Burdan vigila al recluso y a sus padres. Hellman va y viene a su aire, invadiendo la intimidad entre 819 y sus padres. Se yergue sobre 819 mientras el recluso y sus padres hacen ver que no está y procuran mantener una conversación normal. Sin embargo, 819 sabe que si dice algo malo de la prisión lo pagará más tarde. Sus padres solo están 5 minutos para que también puedan entrar su hermano y su hermana. Cuando se despiden, vuelven a darse la mano. Pues, la verdad, aquí tampoco se está mal, dice Stuart 819 a sus hermanos. Ellos y otros amigos de los reclusos actúan de una forma muy diferente a los padres, que suelen estar más nerviosos y se lo toman todo más en serio. Los hermanos y amigos están más relajados y ríen más, las restricciones situacionales no les intimidan tanto. Pero los carceleros no les quitan ojo. 819 continúa, tenemos conversaciones muy animadas con los oficiales de prisiones. Les habla del hoyo de castigo y, cuando se lo señala, Burdan le interrumpe, no hables más del hoyo, 819. Su hermana le pregunta por el número de la bata y quiere saber qué hace todo el día. 819 responde a sus preguntas y le escribe la impresión que le causó la detención de la policía. Pero cuando empieza a hablar de los problemas con los guardias del turno de tarde, Burdan vuelve a cortarle en seco. 819, por la mañana nos despiertan muy temprano. Algunos guardias son muy buenos, unos oficiales de primera. Y no se pasan con nadie, tienen las porras, claro, pero... Su hermano le pregunta qué haría si pudiera salir. 819 le responde como debe responder un buen recluso. Mira, la cuestión es que no puedo salir, por lo demás, aquí estoy la mar de bien. Burdan da por finalizada la visita justo a los 5 minutos. Seros ha estado sentado a la mesa todo el tiempo, con Barnice de pie detrás de él,
Hay más carceleros que invitados. El rostro de 819 se ensombrece cuando ve que sus hermanos le sonríen desde la puerta y le dicen adiós con la mano. Ahora entran los padres de Rich, 1037. Burdan se sienta a la mesa fulminándolos con la mirada. Por primera vez me doy cuenta de que Burdan tiene la pinta de un Che Guevara más bien siniestro. 1037. Ayer fue un día bastante raro. Hoy hemos limpiado estas paredes y hemos fregado las celdas, esas de ahí, hemos perdido la noción del tiempo. Aún no hemos visto la luz del sol. Su padre le pregunta si se va a quedar las 2 semanas. 1037 le dice que no está seguro, pero que supone que sí. La visita parece ir bien, la conversación es animada, pero a la madre se la ve preocupada por el aspecto de su hijo. John Landry se acerca como si tal cosa para charlar con Burdan mientras los dos atienden a la conversación de las visitas. 1037 no dice a sus padres que los carceleros le han quitado la cama y ahora duerme en el suelo. Gracias por venir, dice 1037 emocionado. Me alegro de haber venido, hasta muy pronto, pasado mañana venimos, seguro. La madre regresa cuando 1037 le pide que llame a alguien de su parte. Y sobre todo pórtate bien y obedece las normas, le ruega a su hijo. El padre se la lleva con delicadeza hacia la puerta, consciente de que pueden rebasar el tiempo permitido y perjudicar a otras visitas. Todos los carceleros alzan la vista cuando ven entrar en el patio a la guapa novia de Javi, 7258. Trae una caja de dulces para ellos, un detalle muy bien pensando. Los carceleros se la zampan en un santiamén y expresan con sonoridad su aprobación para que se enteren todos los presentes. A 7258 solo le dejan comer uno mientras él y su chica inician una animada conversación. Intentan no hacer caso del carcelero que les echa el aliento en el cogote. Burdan revolotea constantemente a su alrededor, mientras bajando golpecitos en la mesa con la porra. Por el interfono suena de fondo el hit de los Rolling Stones, Time Is On My Side. Las visitas no se percatan de esta ironía mientras entran y salen del patio para aquellos encuentros tan breves. La madre sabe que algo anda mal. Doy las gracias a cada visitante por el tiempo que nos ha dedicado. Hago como el subdirector e intento ser lo más simpático y complaciente que puedo. Añado que espero que aprecien lo que hacemos estudiando la vida en la prisión de la manera más realista posible dentro de los límites de un experimento. Respondo a sus preguntas sobre las próximas visitas y sobre el envío de paquetes, y les escucho en los apartes que hacen conmigo para pedirme que cuide bien de sus hijos. Todo va como una sea y solo quedan unas visitas más antes de que pueda centrar toda mi atención en la amenaza que se cierne sobre nuestro calabozo. Sin embargo, cuando ya tengo la cabeza puesta en ese asunto, la madre de 1037 me pilla por sorpresa. No estoy preparado para dar respuesta a su profunda preocupación. En cuanto ella y su esposo entran en mi despacho, la mujer me dice con la voz temblorosa: no tengo intención de causar ningún problema, señor, pero estoy muy preocupada por mi hijo. Nunca le había visto con ese aspecto tan cansado. Alerta roja. Podría traer problemas a nuestra prisión. Y encima tiene razón, el recluso 1037 tiene una pinta fatal, además de estar agotado físicamente, también está deprimido. De todos los chicos es el que tiene una pinta más fea. ¿Y cuál es el problema de su hijo? Es una reacción automática, como la de cualquier otra autoridad cuando alguien pone en duda el funcionamiento de su sistema. Y como cualquier otro responsable de un maltrato institucional, atribuyo el problema de su hijo a su manera de ser,
como si fuera un problema suyo, como si el problema fuera él. Pero mi estrategia no cuela. La madre sigue diciendo que le ve muy demacrado, que no ha dormido en toda la noche y es que sufre un trastorno del sueño. No, dice que los carceleros les despiertan para eso de los recuentos. Ah, los recuentos. Verá, cada vez que entra el servicio un turno de guardia tiene que pasar lista a los internos para comprobar que estén todos. Ya, pero a las tantas de la madrugada. Es que los guardias hacen turnos de 8 horas, y como hay un turno que empieza a las 2 de la madrugada, pues tienen que despertarlos para ver si están todos, no sea que se haya fugado alguno. Es muy lógico, ¿no? No sé yo sí. Como aún nos puede meter en un buen lío, adopto una táctica más drástica y me dirijo al padre, que aún no ha abierto la boca. Mirándolo fijamente a los ojos, pongo en duda su orgullo varonil. Perdóneme, caballero, ¿diría usted que su hijo no es capaz de aguantar esto? Hombre, claro que puede, es un líder nato, ¿sabe? El capitán de los... y... Oyendo sus palabras solo a medias pero captando su tono y sus gestos, me alió con él. Estoy con usted. Creo que su hijo tiene la pasta que hace falta para salir airoso de una situación como esta. Dirigiéndome a la madre, añado para tranquilizarla, tenga la seguridad de que cuidaré bien de su hijo. Y muchas gracias por venir, espero tener el placer de volver a verles muy pronto. El padre me estrecha la mano con una sacudida viril mientras le guiño el ojo con la complicidad del jefazo que está de su lado. Sin mediar palabra, nos decimos el uno al otro que no hay que dar más importancia a la reacción exagerada de su buena mujer, que canallas somos, y todo eso lo hacemos con el piloto automático puesto. Como epílogo a este episodio recibí una carta llena de ternura que la señora ella había escrito aquella misma noche. Sus observaciones y su intuición sobre lo que pasaba en la prisión y sobre el estado de su hijo eran más que acertadas. Mi esposo y yo hemos visitado a nuestro hijo en la prisión de Stanford. A mí me ha parecido muy real. No me esperaba algo tan duro y estoy segura de que mi hijo tampoco se lo esperaba cuando se inscribió. Cuando le he visto me ha dado un vuelco el corazón. Se le veía muy demacrado y no dejaba de quejarse de que hace mucho que no ve la luz del sol. Le he preguntado si se arrepentía de haberse inscrito y me ha dicho que al principio sí, pero que había tenido tantos altibajos que ahora ya estaba más resignado. No me cabe ninguna duda de que este será el dinero más difícil que nunca llegará a ganar. Madre de 1037. Postdata, esperamos que el proyecto tenga mucho éxito. Aunque me adelanto a mi relato, debo añadir aquí que su hijo, Rich 1037, uno de los miembros del grupo original de rebeldes, tuvo que abandonar nuestra prisión al cabo de pocos días por unas reacciones agudas de estrés que lo dejaban totalmente abatido. Su madre había presentido que este cambio se acercaba. Intentamos frustrar a los asaltantes. Cuando se va la última visita todos damos un suspiro de alivio porque los asaltantes no han hecho acto de presencia cuando éramos más vulnerables, pero la amenaza sigue viva. Ha llegado el momento de entrar en acción. Nuestro plan es que algunos carceleros desmonten el atrezo de la cárcel para dar la impresión de desorden. Mientras otros unen las piernas de los reclusos con cadenas, les cubren la cabeza con una bolsa y los conducen al gran trastero de la quinta planta, que prácticamente no se usa. Cuando los asaltantes irrumpan en la prisión para liberarlos me encontrarán a mí solo sentado por allí y les diré que el experimento ha terminado. Lo hemos acabado antes de tiempo y todo el mundo se ha ido a casa, así que no hay nadie a quien liberar. Cuando hayan registrado el lugar y se hayan ido,
Traeremos de vuelta a los reclusos y nos dedicaremos a reforzar la seguridad de la prisión. Hasta hemos pensado en capturar a 8612 y encerrarle otra vez si viene con los asaltantes porque ha obtenido la libertad con engaños. Imaginemos la escena. Yo estoy sentado a solas en un corredor vacío antes conocido como el patio. Lo que queda de la prisión de Stanford está esparcido por todas partes. Las puertas de las celdas están fuera de los goznes, los letreros tirados por el suelo, la puerta principal abierta de par en par. Estoy que no quepo en mí de satisfacción al contemplar nuestra ingeniosa y maquiavélica contramedida. Pero resulta que, en lugar de los asaltantes, quien aparece por allí es un colega de psicología, un estudioso muy serio, un viejo amigo que había sido compañero de cuarto en la universidad. Gordon me pregunta qué está pasando. Él y su esposa han visto al grupo de reclusos en el quinto piso y les han dado mucha lástima. Les han llevado una caja de donuts porque parecían tener el ánimo por los suelos. Le escribo la investigación de la manera más rápida y sencilla que puedo mientras no dejo de pensar que, de un momento a otro, se va a producir la invasión. Entonces, él enterado va y me pregunta, oye, ¿y cuál es la variable independiente del estudio? Debería decirle que la variable independiente es la asignación al azar de los papeles de recluso o carcelero a los sujetos previamente seleccionados. Pero en lugar de eso, me enfado. Ahí estoy yo, a punto de que me invadan la prisión, con la seguridad de mis hombres y el estudio en juego, y tengo que vérmelas con un progre defensor de causas perdidas que se las da de erudito y cuya única preocupación es algo tan ridículo como una variable independiente. Pensé para mis adentros, aún será capaz de preguntarme si tenemos un programa de reinserción. ¿Será burro? Me lo quito de encima hábilmente y vuelvo a centrarme en la espera de la inminente invasión. Y aún la estoy esperando. Al final me doy cuenta de que todo es un rumor sin ninguna base. Hemos malgastado mucha energía y dedicado muchas horas a preparar medidas para frustrar el asalto. He quedado como un tonto con la policía. Hemos tenido que limpiar el trastero de la quinta planta, que parecía una pocilga. Hemos desmantelado la prisión y hemos trasladado a los reclusos. Y lo más importante, hemos malgastado un tiempo precioso. Nuestro mayor pecado como investigadores es que no hemos recogido ni un solo dato en todo el día. Y todo esto bajo la supervisión de alguien como yo, que tiene un gran interés profesional en la propagación y la distorsión de los rumores y que suele ofrecer demostraciones de este fenómeno en sus clases. Está claro que los mortales podemos llegar a ser muy tontos, sobre todo cuando las emociones se anteponen a la razón. Volvemos a montar la prisión y sacamos a los reclusos del ambiente cargado y sofocante de aquel trastero sin ventanas donde llevan encerrados 3 horas para nada. Qué humillado me siento. Craig, Kurt, Dave y yo apenas nos miramos a los ojos el resto de la noche. Acordamos tácitamente no hablar del tema ni referirnos a él como la cagada del Dr. Z. Quedamos como unos tontos, pero ¿quién va a palar el pato? Como era de esperar, todos nos sentimos muy frustrados y sufrimos la tensión que produce la disonancia cognitiva entre habernos tragado esa ola con tanta facilidad y haber emprendido toda esa actividad sin justificación suficiente. También hemos caído en lo que se llama groupthink o pensamiento grupal, cuando yo, como jefe o líder, he creído que el rumor era válido, todos los demás lo han dado por verdadero. Nadie ha hecho de abogado del diablo, una figura necesaria en todo grupo para no tomar decisiones tan desatinadas o desastrosas como la nuestra. Me recuerda la decisión del presidente Kennedy de invadir Cuba y que acabó en el fiasco de la Bahía de Cochinos. También tendría que haberme dado cuenta de que estábamos perdiendo la objetividad,
algo básico en toda investigación científica. Estaba actuando más como director de la prisión que como director de la investigación. Ya debería haberlo visto con claridad en mi entrevista con la señora y su esposo, por no hablar del berrinche que me dio ante el sargento de policía. Pero los psicólogos también son seres humanos y, en el nivel personal, están sujetos a los mismos procesos dinámicos que estudian en el nivel profesional. Nuestra sensación de frustración y vergüenza se difunde en silencio por el patio de la prisión. Visto en retrospectiva, está claro que debimos haber admitido nuestro error y seguir adelante, pero esa es una de las cosas que más cuesta hacer. Basta con decir, me he equivocado. Lo siento, pero en lugar de eso buscamos inconscientemente un chivo expiatorio que nos liberara de culpa. Y no teníamos que mirar muy lejos. A nuestro alrededor había un montón de reclusos que iban a pagar muy caro nuestro fracaso y nuestra vergüenza.